Hola, mi nombre es Dalisa Costa, soy estudiante de la Universidad del SINU, de la Facultad de Derecho, y hoy vengo a hablarles acerca de la estructura de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es la ONU, se ha convertido en el marco global para la mayor parte de las actividades internacionales del planeta, sean diplomáticos, económicos o humanitarios, por lo que se ha adoptado de una estructura compuesta por 6 órganos principales. 5 de ellos son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración Financiera y la Secretaría que se encuentra en la sede de Nueva York. El sexto, la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya, Países Bajos. La Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General, está compuesta por 192 estados miembros, cada uno de los cuales tiene derecho a un voto. Si se trata de deliberar sobre cuestiones importantes relacionadas con la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y la cuestión presupuestaria, se adoptan las decisiones con una mayoría de 2/3 de la Asamblea. Las decisiones sobre otras cuestiones se adoptan por mayoría simple. El Consejo es el órgano de las Naciones Unidas al que incumbe la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad en el mundo. El Consejo se compone por 5 miembros parlamentarios: China, los Estados Unidos de América, Francia, el Reino Unido y la Federación de Rusia, y 10 elegidos por la Asamblea General por periodos de 2 años. La Asamblea General tiene las siguientes funciones: considerar los principios de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, incluidos los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y hacer recomendaciones al respecto. Discutir toda cuestión relativa a la paz y la seguridad internacional, salvo en casos en que el Consejo de Seguridad ya esté examinando una controversia o situaciones determinadas. Hacer recomendaciones al respecto. Tratar, y con la misma salvedad que en la función anterior, hacer recomendaciones sobre cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta que afecte a los poderes o a las funciones de cualquier órgano de las Naciones Unidas. Promover estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación política nacional e internacional. Impulsar el derecho internacional y su codificación, ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos y fomentar la cooperación internacional en las esferas económicas, sociales, culturales, educacional y la salud. Recomendar por medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación, sea cual fuere su origen, que pueda perjudicar las relaciones amistosas entre naciones. Recibir y considerar informes del Consejo de Seguridad y otros órganos de las naciones. Examinar y aprobar el presupuesto de las Naciones Unidas y fijar la cuota de sus miembros. Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, los miembros del Consejo Económico y Social y los del Consejo de Administración Financiera, que deban ser lectores. Elegir, junto con el Consejo de Seguridad, y a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, y por recomendación del Consejo de Seguridad, nombrar el secretario general. El Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad. Conforme a la Carta de las Naciones Unidas, los Estados miembros están obligados a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo, mientras que los otros órganos solo pueden hacer recomendaciones. Los miembros del Consejo de Seguridad están compuestos por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 son elegidos por la Asamblea General
por un periodo de 2 años. ¿Cuáles son las funciones y su poder? El Consejo de Seguridad tiene, de acuerdo a la Carta, los siguientes poderes y funciones: mantener la paz y la seguridad internacional de conformidad con los propósitos y principios de Naciones Unidas. Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional. Recomendar métodos de ajustes de tales controversias o condiciones de arreglos. Formular, plantear para el establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos. Determinar si existe una amenaza a la paz o a un acto de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar. Instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas y a otras medidas que no entrañen el uso de la fuerza con el fin de impedir o detener la agresión. Emprender una acción militar contra un agresor. Recomendar la admisión de nuevos miembros y las condiciones en las cuales los estados pueden pasar a ser parte en el Estatuto de la Corte Interamericana de Justicia. Es el órgano que coordina la labor económica y social de las Naciones Unidas y de las instituciones y organismos especializados que conforman el sistema de las Naciones Unidas. Está formado por 54 miembros elegidos por la Asamblea General con mandato de 3 años. Cada miembro tiene un voto y las decisiones dentro de este órgano se toman por mayoría simple. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones de este consejo es servir de fondo central para el examen de los problemas económicos y sociales y la elaboración de recomendaciones de políticas dirigidas a los Estados miembros y al sistema de las Naciones Unidas. Realizar o iniciar estudios, informes y recomendaciones sobre cuestiones de índole económico, social, cultural, educacional, de salud y otros asuntos conexos. Fomentar, si al respecto, y la observancia a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Convocar conferencias internacionales y preparar proyectos de convención para someterlos a la consideración de la Asamblea General. Coordinar las actividades de la organización especializada mediante consultas y recomendaciones directas o haciéndole recomendaciones a la Asamblea de los Estados miembros. Celebrar, consultar con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de asuntos que competen al Consejo. Consejo de Administración Fiduciaria. Este órgano fue establecido con el fin de supervisar la administración de los territorios en fideicomiso o bajo el régimen de administración financiera. Su finalidad es promover el adelanto de los habitantes de los 11 territorios en fideicomiso originales para llegar a un gobierno propio a la independencia. El Consejo de Administración Fiduciaria está construido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los cuales son China, Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido. La Corte Interamericana de Justicia o la Corte Internacional de Justicia. Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y su sede se encuentra en La Haya. Se encarga de resolver controversias jurídicas entre el Estado, partes y emite opiniones consultivas para las Naciones Unidas. Y sus organizaciones especializadas. El Estatuto de la Corte es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros, la Corte está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en votación independiente, de acuerdo a sus méritos y su nacionalidad.
Se procura que estén presentados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo. No puede haber dos magistrados del mismo país. A ningún otro ocupan miembros durante su mandato. ¿Cuáles son sus funciones y poderes? Pueden recurrir a la Corte los estados parte en su estatuto, incluyendo a todos los miembros de las Naciones Unidas. Estados que no sean miembros de las Naciones Unidas también pueden llegar a ser parte del estatuto y por lo tanto recurrir a la Corte. Los particulares no pueden recurrir a la misma. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden solicitar opiniones consultivas de la Corte sobre cualquier cuestión jurídica. También los demás órganos de las naciones. Naciones Unidas y los organismos especializados pueden solicitar con autoridad de la Asamblea opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas al ámbito de sus actividades. La Corte tiene jurisdicción en todas las cuestiones que el Estado le sometan con relación a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenios vigentes. Los estados pueden comprometerse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte por medio de tratados o convenios que suscriban o bien declaraciones especiales que excluyan ciertos tipos de casos. La Corte decide la resolución de controversias en base a, primero, las convenciones internacionales que establecen reglas reconocidas por los estados litigantes. Segundo, la costumbre internacional o jurisprudencia como prueba de prácticas generales aceptadas por la ley. Tercero, los principios jurídicos generales reconocidos por las sanciones. Y cuarto, las decisiones judiciales y las enseñanzas de los estatutos más calificados de los distintos países. La Secretaría o Secretario General. La Secretaría se encarga de elaborar la labor cotidiana de las Naciones Unidas y presta servicios a los demás órganos principales de las Naciones Unidas, además de la administración de los programas y las políticas que estos elaboran. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones de la Secretaría son varias. La primera de ellas podría ser administrar las operaciones de mantenimiento de la paz, mediar en controversias internacionales, llevar a cabo el examen de las tendencias y problemas económicos y sociales y preparar estudios sobre derechos humanos y desarrollo sostenible. Otra de sus funciones también es sensibilizar e informar a los medios de comunicación del mundo sobre labores de las Naciones Unidas, interpretar discusiones y traducir documentos a los idiomas oficiales de las Organizaciones Unidas. Otro de los temas muy importantes de los cuales vamos a hablar es acerca de la Corte Interamericana de Justicia. La Corte Interamericana de Justicia, con relación al sistema interamericano de derechos humanos, ha tenido un impacto creciente en Latinoamérica en las últimas décadas, en el marco de la democracia defectuosa y la persistencia de violaciones sistemáticas de derechos. El trabajo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido especialmente muy importante. Ambos órganos han dado respuesta satisfactoria a miles de víctimas y peticiones mediante resoluciones de casos individuales. Aparte de esto, sus decisiones han producido la mejora en el sistema jurídico y político de distintos estados. Tanto la Comisión como la Corte han fijado estándares que en su mayor o menor medida guían la reforma y contribuyen a evaluar el piso de protección de derechos en los países que integran este sistema. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos de los que es titular toda persona sin distinción por su sola condición de ser humano. Son considerados necesarios para poder llevar adelante una vida digna y por esto alcanzan a toda la humanidad y deben ser reconocidos por todos los estados. ¿Qué es la Corte Interamericana
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Primero que todo, vamos a hablar del origen de los tratados internacionales y de derechos humanos y la creación del sistema interamericano. Los actuales pactos internacionales de derechos humanos tienen como antecedentes históricos a diversas leyes y declaraciones. Por ejemplo, el Bill of Rights, sancionado por el Parlamento inglés en 1689, para recuperar ciertas facultades de la corona. La Declaración de Derechos de Virginia de 1776 precede de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, adoptado durante la Revolución Francesa. Pero el concepto de derechos humanos se consolidó y universalizó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, el 24 de octubre de este año se fundó la Organización de las Naciones Unidas y el 10 de diciembre de 1948 fue adaptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito americano, por su parte, el 30 de abril de 1948 se celebró la 9ª Conferencia Internacional Americana, en la cual 21 estados dieron a luz la Carta de las Organizaciones de los Estados Americanos, o sea, la OEA. El 2 de mayo de 1948, las mismas naciones firmaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que antecedió 7 meses a la Declaración Universal. Se trató del primer documento internacional del siglo XX dirigido a reconocer derechos humanos, los órganos y el fundamento del sistema interamericano. En 1960, el Consejo de la OEA creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad autónoma de la OEA destinada específicamente a promover el respeto por los derechos humanos en la región. 9 años más tarde, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, se redactó el Convenio Americano de Derechos Humanos pactado de San José de Costa Rica, que recién entró en vigor en 1978. En dicho instrumento se establecieron como organismo de control del respeto a los derechos humanos a la Comisión previamente creada y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano jurisdiccional del sistema que comenzaría a funcionar en 1979. De esta forma, la entrada en vigor de la Convención Americana creó un sistema con 2 organismos de protección. Sin embargo, no todos los países miembros de la OEA ratificaron ese instrumento. De hecho, los estados que crearon la OEA a través de la firma de su carta fueron 21, pero la convención entró en vigor con la ratificación de solo 11 estados. Para que la Corte Interamericana tenga jurisdicción sobre un país, no es suficiente con que éste haya ratificado la convención. También es necesario de que haya aceptado explícitamente la jurisdicción del tribunal. Así, el sistema interamericano puede distinguir 3 órdenes. La primera, el que se aplica a los países miembros de la OEA que no adoptaron la Convención Americana, sujetos a los términos de la Declaración Americana y la supervisión de la Comisión Interamericana. Segundo, el de los países que sí han adoptado el convenio, pero no han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y por último, el de los estados que han adoptado la convención y también han aceptado ser juzgados por dicha tribunal. Hoy en día, los miembros de la OEA son 35 y los países que ratifican la convención son 25 y los que aceptan la jurisdicción de la Corte son 22. Esto se traduce en que de los 35 estados miembros de la OEA, solamente 22 pueden ser juzgados por la Corte Interamericana. El resto únicamente puede ser supervisado por la Comisión, algunos únicamente en base al texto de la Declaración Americana, otros también en función de las normas previstas en la Convención. La Comisión Interamericana, con sede en Washington, Estados Unidos, está encargada de la promoción y de la defensa de los derechos humanos en la región. Para eso se desarrolla 2 tipos de actividades. El tratamiento de casos individuales en los que evalúa denuncias de ciertas violaciones a los derechos particulares. Y el análisis de situaciones generales de derechos humanos, es decir, del grado de efectividad de los derechos
en determinados países o regiones y el contexto que afecta su observancia, así como del nivel de ejercicio de derechos por parte de grupos vulnerables en particular. Por ejemplo, las mujeres, pueblos indígenas, niños o niñas y adolescentes. Por su parte, la Corte Interamericana es un tribunal judicial con sede en San José de Costa Rica y se pronuncia a través de sentencias, resolviendo casos concretos, emitiendo opiniones sobre cómo deben de interpretarse la Convención u otros tratados de derechos humanos. La Corte solo puede tratar casos concretos en los que se denuncia a países que aceptaron su competencia contenciosa. Obligaciones de los Estados americanos en materia de derechos humanos. Los derechos protegidos. Los estados que ratificaron la Convención Americana deben cumplir con dos obligaciones generales respecto a los derechos humanos y garantizar su ejercicio. Lo primero significa que cada estado debe velar porque sus agentes, funcionarios de gobierno, policías, jueces u otros no violen los derechos de la Convención Americana que protege. Garantizar el goce de esos derechos implica que los estados tienen que adaptar las medidas que hagan falta para que todas las personas tengan acceso a los derechos. No basta aquí con proclamar la vigencia de los derechos humanos. La estructura administrativa y las políticas de cada estado debe estar organizado de modo que en su ejercicio los derechos estén asegurados. El sistema interamericano protege una serie de derechos, como son el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, entre otros. Como regla general, no se puede suspender la vigencia de los derechos protegidos por los tratados enumerados. Algunos, como los derechos a la vida, a la integridad personal, al nombre, a la nacionalidad, a la religión, debe presentar algunas garantías judiciales que sirven para garantizar esos derechos, o a la democracia representativa no puede suspender en ningún caso. Los restantes pueden ser suspendidos, pero solo excepcionalmente en casos de guerra u otras emergencias muy graves. Sin embargo, el artículo de la Convención que admite este supuesto lo suspendía a un marco específico. Se exige que la suspensión no implique la violación de ninguna norma de derecho internacional ni acarree ninguna clase de discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integrada por 7 miembros denominados comisionados, quienes desempeñan un cargo en forma personal y no representativa a ningún estado en particular. De acuerdo con la Convención Americana, deben ser nacionales de alguno de los estados miembros de la OEA, expertos en derechos humanos y tener alta autoridad moral. Además, en regla general de la Comisión establece que no pueden desarrollar actividades que afecten su independencia, su imparcialidad o la dignidad o el prestigio del cargo. Por último, no pueden integrar la comisión simultáneamente 2 miembros del mismo estado. Funciones de la Corte Interamericana. Hablemos un poquito de las funciones de la Corte Interamericana. La tarea principal de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en todas las regiones. Como este organismo fue establecido por la Carta de la OEA, está facultado para llevar a cabo estas funciones en todos los países miembros de la OEA, es decir, en todos los países del continente, valiéndose de la Declaración Americana como guía. Ahora bien, la Comisión también se erige como organismo de protección de los derechos humanos en la Convención Americana. Por lo tanto, a través de los procedimientos allí especificados, puede pronunciarse sobre las violaciones a derechos por parte de aquellos estados que hayan ratificado dicho instrumento. A grandes rasgos, la Comisión puede controlar la vigencia de los derechos humanos en general en las regiones o bien analizar casos individuales. ¿En qué consiste la visita del INCOLO? Al tomar conocimiento de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en cualquier estado miembro de la OEA, la Comisión puede realizar una visita al territorio del país en que se presenta esta situación.
para ingresar al país debe contar con la invitación o anuncio al Estado para ser investigado. En general, una delegación especial constituida a tal efecto realiza la visita, debido a abstenerse de participar todo miembro de la comisión que sea nacional de Estado investigado. Durante la investigación in loco, la comisión se reúne con los sectores que pueden aportar diferentes visiones sobre la situación bajo análisis, como funciones públicas, organizaciones de derechos humanos, periodistas o sindicatos. Concluida la visita, la comisión elabora un informe especial en el cual se describen las observancias y emite reconocimiento o algunas recomendaciones. En el estado no constante de este informe, la comisión puede publicarlo y presentarlo ante la Asamblea General, o sea, la OEA, que puede emitir una resolución respecto del estado de esta visita. ¿Quiénes pueden integrar la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? La Corte Interamericana está compuesta por 7 jueces nacionales de cualquier estado miembro de la OEA. De acuerdo con la Convención Americana, deben ser expertos en derechos humanos, con la autoridad moral y la competencia para desarrollar la más elevada función judicial del país, del que sean nacionales o el Estado que le haya propuesto como candidatos. Los jueces actúan de manera independiente, sin representar al país del que son nacionales y tienen un mandato renovable por un periodo de 6 años. No puede haber en la Corte simultáneamente 2 jueces de la misma nacionalidad. ¿En qué consiste la función consultiva? La función consultiva consiste en la interpretación que la Corte hace sobre el sentido de la Convención Americana u otros tratados de derechos humanos en los estados americanos. Por ejemplo, puede analizar si una determinada norma o proyecto de ley estatal se adecúa a la Convención Americana o manifestar sobre el significado del acuerdo de un tratado. La Corte ejerce esta función a través del dictado de la opinión consultiva y únicamente a pedido de los estados por parte de la OEA, la Comisión o cualquier otro órgano de la OEA. El ejercicio de la función jurisdiccional de la Corte es caso contencioso. ¿Cómo se inicia un proceso ante la Corte? Los procesos ante la Corte pueden ser iniciados únicamente por la Comisión Interamericana. Estos marca una diferencia central con los sistemas de protección de derechos humanos de otras regiones del mundo, en los que las víctimas pueden acceder directamente al tribunal jurisdiccional. Luego de analizar los hechos denunciados en caso de verificación de violaciones a derechos humanos, la comisión puede emitir un informe confidencial en que efectúe una serie de recomendaciones para que el Estado responda reparando a las víctimas. Cuando el Estado no cumple con estas recomendaciones, la comisión puede decidir presentar una demanda ante la Corte. Solamente aquellos estados que aceptan expresamente la competencia contenciosa de la Corte Interamericana pueden ser sometidos a su jurisdicción. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Espero que este material sea de utilidad para sus carreras. Nos vemos. Bye.